No sé si es casualidad o qué, pero a las 11:15 de la mañana ha salido el sol porque llegó ella al estudio. Josefina Vargas, buenos días. Muy buenos días, traigo el sol. Trajiste el sol, despejó un poquito, pero qué linda la temperatura, José. No, se agradece tanto. Se puede respirar. Se puede respirar, hay vientito fresco. Uno puede usar camperita. La verdad es que sí, a la mañana volví yo. Cuando me venía para acá, digo, no, yo me voy a llevar una camperita por las dudas. Ahora 17 grados 4 décimas de temperatura. La humedad es del 79% y el vientito está del sureste ya, a 29 kilómetros en la hora. Tenemos ráfagas de 41 y hojaldre con el viento a la noche, que parece que va a incrementar bastante su velocidad. Bien. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Feliz año nuevo. Gracias, feliz año nuevo. Cierto que no nos vimos en el cambio de año. No nos vimos y además estamos en tiempo, porque Patricio nos dio tiempo hasta el 10 de enero para decir esto. Feliz año, que tengas hasta el 10 y después ya el 11 no. No, me parece muy bueno que se establezca ese plazo, porque viste que si no después es mayo y estás diciendo feliz año nuevo. Nosotros lo establecimos cuando, Patricio, 27, 28 de diciembre, más o menos dijimos, hasta el 10 recibimos saludos y enviamos saludos de feliz año. Después ahí ya está. Comenzamos con otra fantástico cuestión. Que esté aclarada las reglas de salutación. Bueno, empezó el año para Central de Noticias con un montón de información. Y bueno, esta semana el tema que nos ha eclipsado a todos, José, que tiene que ver con el incendio en la residencia de larga estadía. Exactamente, vamos a hablar un poquito de eso. No vamos a hablar del hecho en sí porque ya es por todos conocido, todos los hemos visto. Vamos a hablar un poquito del contexto y qué es lo que rodea a este tipo de instituciones legalmente y administrativamente. Sí. Para ubicarnos mínimamente, vamos a decir que lo que se prendió fuego se llama Geriátrico La Sabiduría, que está ubicado en calle 110 y 25 de Mayo. Este lugar no estaba habilitado formalmente como residencia de larga estadía, que ese es el nombre formal con el que se conocen este tipo de instituciones. Había unas 37 personas alojadas, 37, 38, bueno, más o menos un poquito menos de 40 personas alojadas en este establecimiento que tenía dos pisos, ¿sí? Una planta baja y un primer piso donde estaban alojadas estas personas, a su vez el personal que trabajaba, sus propietarios, bueno, había bastante gente en este lugar. Además, estaban en obra, estaban realizando una ampliación. Había un sector recientemente renovado, ampliado y en vías de su apertura. Este lugar, José, no tiene mucha antigüedad. En el 2024 se abrió, ¿no? Se abrió en 2024 según lo que dijeron y actualmente, hoy, si uno pasa por la puerta, dice geriátrico clausurado por el Ministerio de Salud y el cartelito dice Dirección de Fiscalización Sanitaria. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, recordemos este nombre, Dirección de Fiscalización Sanitaria. Ni bien sucedió este hecho y posteriormente hubo una conferencia en el hospital municipal donde hubieron autoridades municipales explicando la situación cada uno en sus diversas áreas. Bueno, ahí habló el jefe de Defensa Civil, quien dijo que la realidad es que este geriátrico lo habilita el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Esas son sus primeras palabras, o sea, no dijo que no estaba habilitado, pero corrió la responsabilidad municipal, ¿sí? La intervención es del Ministerio de Salud de la provincia. Lo que sí hacemos es acompañar a cada una de las residencias de adultos mayores en un programa que se inició hace un año aproximadamente. Uh-huh. Seguimos con las palabras de Adrián Guevara. Una evaluación de ciertas condiciones donde se le hace un informe, se le hacen un montón de recomendaciones y a partir de ahí el municipio acompaña con distintas capacitaciones y demás. ¿Sí? Estas son las palabras iniciales del jefe de Defensa Civil sobre las condiciones en las que funcionaba este establecimiento. Y dijo que efectivamente este establecimiento estaba incluido en el programa que lleva adelante el municipio. Esto es lo que se dijo en la conferencia de prensa en el hospital municipal, frente a la guardia, horas después del hecho. Creo que ya fue prácticamente madrugada del martes. Exactamente, si era más o menos las 12 de la noche, si era ahí, pero habían pasado 3 horas desde que se había iniciado el incendio, todavía se estaban contabilizando los heridos, las personas afectadas, o sea, la verdad que era todo en desarrollo la situación, pero bueno, ya el jefe de Defensa Civil estaba advirtiendo sobre las condiciones en las que funcionaba este establecimiento ante las preguntas que se hacían. Entonces, bueno, vamos a revisar un poquito cómo funcionan este tipo de establecimientos y en qué condiciones legales deben hacerlo. Primero señalemos que
en Olavarría, de todos los establecimientos que funcionan, hay uno solo que está formalmente habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es el organismo que debe intervenir, ¿sí? El resto funcionan todos en condiciones de irregularidad. Es el hogar de ancianos, ¿no? Es el hogar de único que está en ancianos, San Vicente de Paul. exactamente. El único que está habilitado. El único que está habilitado formalmente en las condiciones en que requiere el Ministerio de Salud. Las habilitaciones en general se relacionan también con otro tipo de condiciones administrativas que suponen, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, que PAMI otorga subvenciones a este tipo de establecimientos, claro, o a las personas alojadas en este tipo de establecimientos. Pero justamente para que PAMI otorgue esas subvenciones se requiere la habilitación formal, ¿sí? Claro. Entonces, tener una habilitación formal no solo habla de las condiciones de funcionamiento, sino también la apertura a cierto tipo de beneficios, para erogaciones. Sí. Exactamente, para las instituciones y para las personas allí alojadas. En la provincia de Buenos Aires, entonces, decimos que es la ley que normatiza este tipo de instituciones, se llama Ley Provincial 14.263, que está promulgada desde el año 2011. ¿Sí? Estamos hablando de varios años ya de que tiene esta ley su funcionamiento. Está reglamentada por el decreto 1190 del año 2012. ¿Sí? Entonces, bien, un año se emitió la ley, al otro año se emitió el decreto reglamentario y a su vez hay ciertas condiciones de aplicación de esta ley que están reguladas por una resolución que se llama Resolución 3904 del año 2013 del Ministerio de Salud. ¿Sí? Entonces estamos hablando que entre 2011 y 2013 se emitió la regulación para el funcionamiento de este tipo de instituciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice la ley 14.263? Establece primero qué es un geriátrico, cuáles son los derechos de las personas alojadas, las responsabilidades de los titulares, las habilitaciones. Es una ley que tiene más o menos 20 artículos, donde establece un montón de condiciones para el funcionamiento. Y vamos a leer solo algunos parrafitos. Dice, la habilitación, categorización y fiscalización de los establecimientos geriátricos será otorgada por la autoridad de aplicación de la presente ley. Cuando uno va a buscar cuál es la autoridad de aplicación, es el Ministerio de Salud. ¿Sí? Entonces, se requiere sí o sí la intervención del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y cuando uno sigue leyendo, interviene esto que se llama Dirección de Fiscalización. Los que pusieron la faja. Los que pusieron la faja de clausura son los que intervienen entonces en la habilitación, en las inspecciones y también en las clausuras, ¿sí? O en las sanciones que se emitan. Una vez otorgada la habilitación provincial, las municipalidades deberán registrar dicha habilitación. ¿Sí? Entonces, el lugar del municipio o de los municipios empieza una vez que está habilitado el establecimiento. ¿Sí? Antes de la habilitación no hay lugar para los municipios en la estructura de esta ley, por lo menos, que es la que regula hoy por hoy el funcionamiento de estas instituciones. Exactamente. Entonces, para poder habilitar un organismo como este, se necesita al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Una vez que el municipio lo tiene registrado, va a poder tener competencia concurrente con el Ministerio de Salud en la forma y condiciones que fije la reglamentación. ¿Sí? Esto quiere decir que una vez que está habilitado y que el municipio lo tiene registrado, ahí el municipio puede empezar a intervenir en otras cosas. Pero la ley no prevé ningún lugar del municipio antes de que se otorgue la habilitación. Bien, es importante. Exactamente. Las autoridades municipales podrán percibir, diferentes tasas y cobros a partir del funcionamiento de estos organismos, como la tasa de seguridad y higiene y ese tipo de cuestiones. Sí, pero cuando uno va leyendo cuál es el lugar del municipio, de los municipios en esta reglamentación, en esta ley, todo es después de la habilitación. Claro, post-habilitación, de manera previa no hay posibilidad de intervención. La autoridad de aplicación deberá llevar un registro de los establecimientos habilitados en el que deberá consignar nombre, razón social, los datos. Pero entonces siempre la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, siempre es el Ministerio de Salud el que tiene a su cargo todo el funcionamiento y la habilitación de este tipo de establecimientos. Y dice también que van a ser inspeccionados periódicamente por la autoridad de aplicación. Claro, una vez ya habilitados. El Ministerio de Salud, exacto. Entonces siempre la responsabilidad es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto, como dijimos, data del año 2011, 2012 y 2013. ¿Sí? Toda esta reglamentación y todas estas normativas que regulan la aplicación. En el año 2020 hubo una
una nueva ley sobre esto. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Estábamos en pandemia. Esta ley es de claro, mayo. Digo, porque lo pensé en silencio, digo, pandemia mediante. Exactamente. La ley 15.171 de mayo de 2020, que declaró el estado de emergencia sanitaria de los establecimientos geriátricos de gestión pública y privada en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Sí, entonces, desde 2011 recién a 2020 pasó que la provincia puso el ojo en el funcionamiento de este tipo de establecimientos. Uh-huh. Y justamente fue por una pandemia, cuando ya estábamos en una emergencia y en un estado de vulnerabilidad de las personas allí alojadas extrema. Sí, que fue, por supuesto, una de las poblaciones más afectadas por la pandemia y una de las poblaciones que más cuidados requería. Recordemos todos, por ahí los que tuvimos o tenemos familiares en lugares, bueno, todas las estrategias que había que hacer, los cuidados que había que tener. ¿Cuánto tiempo estuvo la gente impedida de ver a sus familiares, ¿no? Sí, y todos los cuidados que tuvieron que tomar las personas que allí trabajaban. Bueno, realmente horrible, se puso mucho el ojo en ese funcionamiento. Pero empezó declarando el estado de emergencia. El estado de emergencia era paralelo al estado de emergencia sanitaria general. ¿Sí? Entonces, lo que se deja aclarado es que este estado de emergencia sanitaria duraba mientras duraba el estado de emergencia sanitaria por el COVID. Bien. De cualquier manera, y más allá de eso, lo que se establecía era que el Ministerio de Salud tenía que iniciar de forma inmediata un proceso de empadronamiento, relevamiento y fiscalización complementario de todos los establecimientos geriátricos de gestión pública y privada en la provincia. ¿Sí? Bien, frename ahí. En el 2020, esta declaración de emergencia lo que hace es decirle al Ministerio de Salud, mirá, hay un montón de lugares que no están habilitados, que no están en condiciones, bueno, fíjate cuáles son, empadronalos, fíjate, seguilos, en el 2020. En el 2020. Y hay un segundo párrafo. Regularizando de forma progresiva todos aquellos que no cuenten con habilitación vigente. Bien, 2020. 2020. Insisto. ¿Cuántos establecimientos en Olavarría se regularizaron a partir de 2020 en el marco de esta emergencia? Ninguno. Recordemos que también en esa oportunidad el municipio intervino y se dedicó a hacer una visita de todos los establecimientos y el propio municipio iba regulando, abriendo las visitas, cerrando las visitas según el estado sanitario de la ciudad. Pero el municipio, por motu propio, digamos, y en el marco de esta ley, intervino para llevar a cabo un registro. ¿Sí? Por lo menos para hacer un relevamiento de cuáles eran los lugares que estaban funcionando como tales. No fue el Ministerio de Salud, fue el municipio. Entonces, tenemos ahí un antecedente, ¿sí?, del municipio tomando intervención directa sobre esta situación. 2020. Los establecimientos que se encuentren en condiciones de ser habilitados conforme a la ley podrán ser habilitados, ¿sí? Bien. Esto es lo que decía la ley trámite express en aquel momento. Del año 2020. Bueno, dijimos, ninguno fue habilitado en Olavarría. Pasamos al año pasado, marzo de 2025. Sí, estamos aquí en Olavarría. Incendio en Del Valle al 3100. Allí funcionaba justamente un establecimiento geriátrico. Había alrededor de 15 personas alojadas, quienes fueron evacuadas inmediatamente. Bueno, porque fue un principio. Exactamente. No hubo afectados directos por esta situación en el sentido de afectados en su salud, ni entre los residentes ni entre los trabajadores. Solo se generó esta situación de alerta y de preocupación, claro. Exactamente, al ver este establecimiento. Aparte había sido de día, los pacientes, los residentes pudieron ser evacuados rápidamente. Hubo un gran despliegue sobre Era un fin de semana, si mal no recuerdo, también, así que se pudo ocupar la calle para desalojar a las personas. O sea, no hubo grandes problemas a partir de eso, pero el municipio tomó nota de que allí había una situación. El municipio, el Consejo Deliberante, ¿sí?, diferentes organismos prestando atención a esto. Y entonces, en junio de ese año, en junio del año pasado, se lanzó un programa de acompañamiento que lo impulsó el municipio para justamente acompañar a estas instituciones a que regularizaran sus condiciones de funcionamiento. Pero retomemos lo que dice la ley provincial. El rol de los municipios es a partir de la habilitación, ¿sí?
Entonces, no previo. Exactamente, no es previo. Entonces, en este caso es el municipio, nuevamente, como en 2020, tomando la iniciativa para poder intervenir sobre Por iniciativa propia. Exactamente, tomando la intervención sobre estos casos. Bueno, se creó este programa de acompañamiento a instituciones de larga estadía, así es como se llama el programa. Se observan situaciones de informalidad que tienen que ver con factores económicos, sociales, históricos y culturales. Eso es lo que decía el municipio en junio del año pasado. En Olavarría funcionan residencias. Lo mismo que dijo el intendente ayer, ¿no? Estas situaciones socioculturales, económicas que rigen estos lugares. Exactamente, que rigen estos lugares y en realidad que rigen a la sociedad y que llevan a la sociedad a dar forma, ¿sí? Hay una retroalimentación entre qué consideramos nosotros sobre estos lugares y cómo estos lugares adoptan su forma y su funcionamiento. En Olavarría funcionan residencias con diferente grado de formalidad, ¿sí? Entonces, no hablamos de que todos son irregulares. Hay diferentes grados de formalidad. Esto se señalaba en la creación del programa. Y hay también diversidad de capacidades y de servicios. Bien. La población adulta mayor alojada asciende a más de 500 personas. Relevamiento de hace un año del municipio de Olavarría. Concretamente, el municipio lo que va a hacer es arbitrar mecanismos y acciones de acompañamiento necesarios para contar con espacios más seguros y saludables. Claro, entre esas atribuciones estaba también acompañar, digamos, burocráticamente a las instalaciones para que puedan finalmente hacerse de una habilitación, ¿no? Exactamente. Entonces, hay diferentes etapas de implementación. La primera es hacer un diagnóstico y evaluación, que eso es lo que se estaba haciendo y lo que señalaba cuando citamos al principio las palabras de Adrián Guevara, eso era lo que se estaba haciendo. Sí, hacer un relevamiento, un diagnóstico y decirle a la institución, bueno, necesitas esto, aquello, lo otro, ya sea administrativo, edilicio, bueno, lo que sea. Unos días después dijo Laura Gamberini, que es la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, dijo que es un trabajo conjunto entre las diferentes áreas del municipio. Ella nombra todas las áreas del municipio. Entendemos que estas instituciones cumplen un rol fundamental en la comunidad, ya que son quienes proporcionan a estas personas un hogar, un espacio de cuidado y de atención permanente. ¿Sí? Entonces hay una necesidad de que existan estas instituciones. Y esto es el primer paso para su creación. Lo que pasa que después vemos que la ley habla del rol del Ministerio de Salud y el primer problema que tenemos es que el Ministerio de Salud no está acá en Olavarría y no está en muchos de los municipios. Entonces, lo que empezamos a notar es que hay una disonancia entre lo que establece la ley y lo que efectivamente pasa en cada uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires. Lo que decía la funcionaria Gamberini es que este programa justamente es un proceso. Nosotros vamos a brindar el acompañamiento y todas las herramientas para que aquellas instituciones que tengan ciertos niveles de irregularidad puedan mejorar, pero también depende de la voluntad y de las posibilidades de la institución. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo que dice la ley. El rol del municipio empieza una vez que está habilitado. El municipio no puede presionar, obligar o tomar algún tipo de medida para que las instituciones se regularicen. Se requiere sí o sí al Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que nos encontramos entonces? Que hay leyes que están redactadas pero que no tienen una aplicación práctica o que su aplicación práctica no se condice con lo que efectivamente sucede en el territorio. La realidad que se constata en los lugares no está prevista en la ley. No, y está bien lejos. Está muy lejos. Y no solo está muy lejos en la aplicación, sino que está muy lejos en el tiempo. Estamos hablando de normativas redactadas hace 12, 13 años, ¿sí? Entonces, si en una década la normativa no ha servido para la mejora de las condiciones efectivas, entonces estamos hablando de que lo que hay que hacer es cambiar la normativa. Claro, porque ¿sí? si en 12, 13 años no se pudo notar un solo geriátrico, una sola residencia de larga estadía, es porque claramente no está funcionando esa forma. No está funcionando, exactamente. Entonces, o sea, porque la normativa no funciona, o sea, porque el Ministerio de Salud no tiene capacidad práctica, porque efectivamente, a ver, ¿qué es lo que nos pasa? Que lo vemos con muchos otros ministerios, pero estamos hablando de una situación que es vida o muerte. El ministerio no tiene capacidad práctica para llegar hasta los lugares y la normativa prevé las intervenciones a partir de las habilitaciones, entonces no antes. Entonces, si se detecta un organismo que está funcionando de manera irregular, ¿qué se hace? ¿Sí? No está habilitado. Entonces, no existe para el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud no lo detecta, no existe, el municipio no tiene capacidad de intervención. Entonces, necesitamos sí o sí modificar la reglamentación sobre el funcionamiento de este tipo de organismos. O la autoridad de aplicación.
Exactamente. Por ahí la reglamentación está bien, pero lo que no está funcionando claramente acá es la autoridad de aplicación. Sí, igual con mucha celeridad, esto que mencionabas ayer, que mencionabas recién. Ayer, después de todas las pericias que se realizaron en el lugar, veías la faja de clausura del Ministerio de Salud de la provincia. Exactamente, pero llegan para clausurar algo que en realidad nunca se habilitó, ¿sí? Entonces llegaron para cuando el problema ya está declarado y el problema ya es la muerte de personas, recién ahí toma intervención. No tuvo ningún tipo de intervención preventiva el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y las intervenciones preventivas las vemos a partir del municipio, municipios que no tienen poder de acción en función de la reglamentación vigente. Sí, y que además no tienen por qué, ¿no? Porque si no está entre sus acciones, no tendrían por qué tener que ocuparse de estas cosas. Recuerdo también, además del registro, además de la asistencia a estos lugares en la pandemia, hace nada, muy poquito tiempo atrás, leíamos la noticia de personas que ha capacitado el municipio también en articulación con la Facultad de Ciencias de Salud, por ejemplo, en el cuidado de adultos mayores, que son todas acciones por fuera, digamos, de la reglamentación, insisto, que no son obligación del municipio tener que hacerlas, Exactamente, no son obligación del municipio, pero ¿qué es lo que vemos en la práctica? Que más allá de que hay muchas acciones, no solo lo pensemos en esto, pensémoslo en muchísimas cuestiones que uno ve que son problemáticas que no corresponden a los municipios, pero es el municipio el primer representante del Estado que tenemos los vecinos a mano, entonces es el que se va a golpear la puerta. Sí, es el que le vamos a reclamar, el que le vamos a pedir. El primero que tenemos es el Palacio San Martín. Exacto, acá. Entonces, en los municipios se ven ante reclamos que en la realidad no les corresponden. Pensemos en lo más... el corte de pasto. Exactamente, el corte de pasto en la ruta. Es algo que no le corresponde a ningún municipio en realidad, ni a ninguna provincia. Si es una ruta nacional, le corresponde a la nación, y si es una ruta provincial, le corresponde a la provincia. Pero de cualquier manera, no tenemos ninguna provincia, ningún poder provincial a mano a quien golpear la puerta, ni tenemos ningún poder nacional a mano a quien golpear la puerta. Entonces, la verdad que los municipios se ven abordados por un montón de demandas que están como presionando a las gestiones municipales que den respuesta sobre algo que no les corresponde. Y más allá de salir a decir, no me corresponde, bueno, en este caso puntual, que tiene que ver con el estado de salud y las condiciones de vida de al menos 500 personas alojadas allí, bueno, la verdad que el municipio tiene que en algún punto poder decir algo, poder mostrar algo y poder intervenir, porque es la calidad de vida de las personas. Entonces necesitamos o que se modifique la ley, o que el Ministerio de Salud empiece a actuar de verdad, o que se cambien las condiciones en las que están previstas de funcionamiento de este tipo de instituciones para poder efectivamente avanzar a una reglamentación y a una regularización de las condiciones. Como repetimos, 2011 se emite la ley, pasaron 13 años y todavía, 14 años, y todavía estamos esperando a ver si alguna institución se puede regularizar. Y la verdad que si en 14 años ninguna institución se pudo regularizar, o hay un problema con la ley, o hay un problema con la autoridad de aplicación, pero están quedando abstracto y sin llegada al territorio, sin llegada de la gente. Sí, y lo peor de todo, ahora sí, es que tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas. Tenemos que llegar a estos límites para ver si alguien se avispa, a quien le corresponde. A quien le corresponde. Así que dejamos, en principio, deberes para los que sean diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires que tengan que modificar este tipo de normativas. Empezamos por ahí, que tengan que modificar este tipo de normativas, y por supuesto para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a ver si activa y trabaja en sus responsabilidades. De otra forma, en esta problemática que lleva añares y añares y añares, bueno, con la legislación vigente claramente no es suficiente. Compartíamos hace un ratito, José, también, y obvio que la cobertura de todo este hecho está en Central de Noticias, la actualización de las personas que han sido afectadas fundamentalmente, explicaban ayer, por la inhalación de monóxido de carbono. Hay 13 personas que todavía continúan internadas en el hospital, y en María Auxiliadora, ya en Semeda, no hay más internados. Sí hay todavía personas que están en terapia intensiva.
Uno de ellos es, bueno, como lo decíamos hace un ratito, uno de los bomberos que estuvo trabajando en el siniestro, y también entre los internados está el titular de la residencia, del hogar también. Así que de a poquito ya vamos actualizando números cada vez con menos heridos, y por supuesto esa es la buena noticia en medio de toda esta tragedia, ¿no? Exactamente, sí, hay buenas noticias sobre la evolución de los estados de salud. De cualquier manera, vamos a seguir informando, por supuesto, a medida que se emitan los partes oficiales. Claro que sí. José, gracias de verdad por venir a contarnos un poco todo este desarrollo. Es siempre fundamental entender el kit de la cuestión, como decimos burdamente, ¿no? Saber a quién hay que reclamar, qué hay que reclamar, porque en este caso la ley está, pero falta que se aplique bien. Falta que se aplique, exactamente. A veces decimos, claro, no está, pero esto no está contemplado. Bueno, sí, en este caso sí, hace 13 años que están, pero bueno, ni una sola institución se ha podido habilitar formalmente como corresponde en esta década. Así que gracias de verdad por el análisis, José. Bueno, gracias a vos, y nada, dentro de una semana volvemos con otro informe. Me parece perfecto.